Bienvenido al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy quiero presentarte un tema titulado La Iglesia es. Y es la presentación número 92 y vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección divina. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das esta maravillosa oportunidad, este hermoso privilegio de abrir tu palabra y encontrar en ella cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque lo más maravilloso allí es que tenemos un Salvador que es Jesucristo y que tenemos vida abundante y para siempre eterna en Él, Señor. Ahora ayúdanos a reforzar esta verdad fundamental con lo que vamos a estudiar hoy. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Su palabra en mi poema y para hoy es La Iglesia es. La iglesia representada en la Biblia de diferentes maneras para transmitir el ideal que Dios tiene para sus hijos salvados. Vamos a ver en Efesios 1, 20 al 23, dice, esta fuerza operó en Cristo, viene hablando del poder de Dios. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y está hablando, cuando dice siglo, no está hablando del siglo XXI o del siglo I en que esto fue escrito, sino del tiempo presente y del tiempo futuro, la eternidad. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, estamos tratando de encontrar las figuras con las cuales Dios compara su iglesia, con las cuales Dios representa su iglesia. El resumen de este pasaje es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una forma en que Dios la representa. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí la iglesia es una nación santa. Es el cuerpo de Cristo, es una nación santa. Seguimos encontrando figuras. Apocalipsis 19 del 5 al 8. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes, los que respetan a Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Una celebración porque llega la boda del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y añade, el lino fino representa las acciones justas de los santos. El resumen de este pasaje entonces es que la iglesia es la novia del Cordero, bella y llena de pureza. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es una nación santa, la iglesia es la novia del Cordero, bella y llena de pureza. Efesios 2, 16 al 22, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hablando de Jesús. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, ellos nos han traído la palabra, los apóstoles y los profetas nos han traído la palabra del Señor, de eso se compone la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo santo.
Así que otra ilustración que encontramos es que es un templo santo. La iglesia es la familia de Dios, también dice allí, ¿verdad? Es la familia de Dios y dice santos y miembros de la familia de Dios y después dice para ser un templo santo en el Señor. Somos la iglesia, es la familia de Dios. Y digo somos porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es un templo santo. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia, también encontramos aquí, es un edificio de piedras vivas. Templo santo, edificio de piedras vivas, nación santa. Tantas figuras que tiene la Biblia, el cuerpo de Cristo. Y dice aquí también, Isaías, 2 Corintios 5, del 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Resumen de este pasaje: nosotros, la iglesia, somos embajadores de Cristo que trabajamos para reconciliar al mundo con Cristo. La iglesia es la embajada con embajadores para reconciliar al mundo con Cristo. 2 Timoteo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora la palabra soldado, ejército. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Soldado, esa es allí la figura, ¿verdad? 2 Timoteo 4, 6 al 8 reafirma esto. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Eso lo escribió Pablo cuando ya estaba a punto de ser decapitado por Nerón. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, la corona va a ser recibida en ese día, la venida de Cristo. Y Cantares 6:10 dice, ¿quién es esta? Allí se habla en un lenguaje muy poético, pero recuerden, la Biblia da testimonio de Cristo todo el tiempo. ¿Quién es esta? Salomón está hablando allí de su amada. Ahora dice, ¿quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla. La iglesia es un ejército fuerte, con aguerridos soldados que conquistan almas para el reino de Dios. ¿Cuántas figuras encontramos de Cristo que representa a la iglesia? La iglesia es, vamos a leer el poema que nos va a repasar todo esto y vamos a encontrar una aplicación práctica para todo esto. La iglesia es un cuerpo santo con Jesús a la cabeza. Es la novia del Cordero, bella y llena de pureza. La iglesia es una familia. Somos los hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo con un nuevo corazón. La iglesia es un edificio formado de piedras vivas. Los miembros somos las piedras que permanecen unidas. La iglesia es un santo templo para adorar al Señor.
nuestras obras son ofrendas dadas con fe y con amor. La iglesia es una nación con un rey justo y benigno. Somos súbditos del rey, Dios y hombre, Jesucristo. La iglesia es una embajada, nosotros embajadores que mostramos las bondades del Señor de los señores. La iglesia es un fuerte ejército con aguerridos soldados. Seguimos al general que a la lid nos ha llamado para arrebatar las almas al reino del rey malvado. Bueno, es un ideal hermoso. Por eso el poema dice: todo esto es el ideal que todavía no alcanzamos, mas debemos perseguirlo con renovado entusiasmo. Vamos hacia el ideal desde nuestra realidad. La iglesia es un hospital de enfermos recuperándose, que ayudan a otros pacientes que llegan para internarse. La realidad, admitamos, no con fatal conformismo, sino para renovar nuestra relación con Cristo. Entreguémonos a Él con una entrega total. Alcanzaremos entonces el tan soñado ideal. Jesús mismo exclamará: la iglesia es bella y es pura. Ya llegó el feliz final. Voy a casarme con ella para llevarla a vivir a la ciudad celestial. ¿Ven ustedes? Está el ideal y está ahora la realidad de lo que somos. Pero en Cristo podemos alcanzar ese ideal. Porque Jesús dijo que: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un día llegaremos a ese ideal. Mientras tanto, luchemos, tratemos por su presencia y por su amor de efectivamente ser lo que es el ideal de Dios para la iglesia. ¿Cómo? Acercándonos a Cristo, aceptando a Cristo como Salvador y entregándonos plenamente, como nos dice este poema. Y sabiendo que, como la misma Biblia dice, ¿verdad?, que nos demos por completo al Señor, que nos entreguemos, que nos acerquemos a Él y Él hará grandes cosas con nosotros y todos juntos seremos esa iglesia hermosa. Lo que no se puede decir de que la iglesia es hoy podemos decir será, pero llega el día en que Jesús dice: la iglesia es lo que yo tengo para ella, me la voy a llevar al cielo a vivir conmigo, a la patria celestial. Bien, mis queridos hermanos, mi querido amigo, yo quiero hacerte este llamado hoy, que te entregues a Cristo. Si tú y yo lo hacemos, otros miembros de la iglesia lo hacen. Entonces, cuando todos estemos así, entonces Cristo, a reconocer, es a su esposa bella, amada, en la iglesia, se casará con ella, dejará de ser la novia, la desposada, para casarse con ella para siempre. Te tengo una noticia también, y es que aquellos que hoy somos la iglesia, pero que no, aquellos que no permanezcan, aquellos que no se entreguen por completo, entonces se caerán, perderán su condición, dejarán de ser miembros del cuerpo reconocido de Cristo, aun cuando su nombre aparezca en el libro de la tierra, pero en el libro del cielo su nombre sería quitado. Mi querido hermano, mi querido amigo, agárrate de Cristo para que eso no suceda contigo, para que tu nombre permanezca en el libro de la vida, para que tú y yo podamos ser la iglesia, y Cristo pueda decir: la iglesia es mi esposa hermosa, es mi nación santa, es mi edificio de piedras vivas, es mi templo santo, es mi cuerpo, es bella y es pura. Entrégate a Cristo. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día tú nos has mostrado el ideal que tienes para tu iglesia y también nos has hecho reconocer que estamos lejos de ese ideal. Pero Padre, es posible alcanzar el ideal. Por eso te pido que mi oyente y yo, mi amigo y mi amiga que me oyen, y yo podamos entregarnos por completo,
Pon ese deseo y esa decisión en nuestros corazones, Padre Celestial. Ese anhelo, y que nosotros hagamos firme la decisión. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mañana tengo un tema para ti que se titula La iglesia soy yo. Así que no te lo pierdas. Y mientras tanto, quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.